Hombres son los recursos. Pero aquí, encerrando el día, lo hacemos diferente, desde la visión y perspectiva de la mujer, porque ellas conocen su corazón. Hoy tenemos a la doctora Mari Carmen Laureano hablándoles a ellos. Hablemos de hombres. Hablamos de hombres hoy con la doctora Mari Carmen Laureano. Mari Carmen, bendiciones. Ay, qué alegría estar aquí. Cada vez que, verdad, se dice de hablar de hombres, el corazón como que se siente, ¿verdad? Porque es una responsabilidad muy grande. Saben que se ha pegado el tema, ¿verdad? Este concepto que he creado de llamar a los hombres mis hermanos en la humanidad. ¿En serio? Y entonces ahora algunos me dicen, ¿cómo yo soy su hermano qué? Y yo quieren escuchar que yo diga mi hermano en la humanidad. Porque en realidad, sí, porque en realidad son mis hermanos en la humanidad. Así que me siento con todo esa cobertura de varones, ¿verdad? Que cualquier cosa que me pase en cualquier punto de Puerto Rico, ellos van a salir a mi defensa y van a estar allí para cualquier necesidad si está en su mano hacerlo. Así que me siento muy honrada. Muy y bueno, bien. no sé si ellos quieran una hermana que habla tanto, pero bueno, ahí estoy. Yo no tengo ningún problema. Mi mamá hablaba mucho y yo estoy acostumbrado. Claro. Hoy vamos a estar hablando de un padre para mi hija. Y esto ha ocasionado cierto revuelo, ¿verdad? Porque entonces ya me están escribiendo, preguntándome, ¿se refiere a el padre idóneo para mi hija en el caso de mujeres que están solteras y en espera de un compañero? Pero también los hombres han reaccionado, ¿cómo que un padre para mi hija? Sí, el padre de mi hija soy yo. Y ciertamente nos referimos precisamente a eso, a ti como padre de tu hija. ¿Y cuál es el mejor padre? Y tú dirás, pues el mejor padre que puede tener mi hija soy yo. Y obviamente, ¿cómo podríamos refinar esa paternidad para lograr precisamente eso? Pero antes quiero advertir algo. Hay muchos padres que obviamente no han podido asumir este papel, ¿verdad? Porque no hay funcionalidad en lo que es su salud mental, porque obviamente tienen que reaprender lo que es vivir en paz en medio de las familias y no con conductas violentas, y padres que pudiesen por alguna circunstancia estar, o lo mejor es que estén este tiempo, ¿verdad?, separado de sus hijas, porque es un tiempo de sanidad, es un tiempo de reconstrucción, es un tiempo de volverse a ser, ¿verdad?, para entonces ser el mejor padre para sus hijas. Lo quiero advertir porque hay personas que pudiesen escuchar este segmento y decir, ves, por eso es que yo no puedo alejar a mi esposo de mi hija, ¿verdad?, o de su hija, ¿verdad?, porque es el mejor de los padres. Es que tienes que evaluar si la conducta, ¿verdad?, y la relación es sana, para entonces poder decir, pues mira, sí, voy a insistir en que él esté en nuestra vida porque no debo alejar a mi hija de su padre. Hay momentos en que, ¿verdad?, los padres no pueden hacer ese papel, no tienen esa capacidad, no han encontrado ese potencial, no han aprendido realmente a ser padres, ¿verdad?, funcionales con sus hijos, y obviamente es mejor que ellos trabajen consigo mismos para lograr ser esos padres que las hijas merecen. Pero tú eres el padre perfecto en el sentido de si has logrado unas cosas, ¿verdad?, con tu hija, y es un poco, Juan Carlos, trabajar este tema, porque nosotras hemos dicho aquí muchísimas veces en el otro segmento de Tacones Altos que hay muchas mujeres que crecen con hambre de amor y obviamente tienen muy malas relaciones de pareja, precisamente porque no tuvieron un padre que pudieron, ¿verdad?, sentir de ellos lo que era el afecto, el cuidado, la protección, ¿verdad?, que en esta cultura un padre tiene hacia las hijas, y obviamente eso pues hay que en alguna medida trabajarlo. Y el segmento intenta precisamente hacer eso, ¿verdad? ¿Y qué sería lo primero que un padre debería tener para su hija, ofrecerle, ¿verdad?, desde esa paternidad sana? Y yo diría que una cosa bien elemental, y ustedes dirán, pero eso es tan sencillo. Pues pienso que sí, y es la atención. La atención precisamente es la aplicación intensa de lo que son todos los sentidos nuestros a un asunto en particular que alguien nos está trayendo. Y fíjense que es una demostración, porque cuando tú atiendes a alguien, le estás diciendo a esa persona, te valoro, te respeto, siento afecto por ti, por eso es que todos mis sentidos están precisamente dirigidos a ti, para precisamente, ¿verdad?, sopesar eso que me estás trayendo, escucharte en todos los sentidos. Y yo recuerdo, ¿verdad?, mi experiencia como pastor en una iglesia local, que a veces yo llegaba a la casa a las 10:30 de la noche, después de haber estado haciendo muchas visitas y haciendo mucha labor en la iglesia y obviamente asistiendo al culto, que entonces mi hija estaba en esta época precisamente de la escuela superior, entrando casi a la escuela, a la universidad, y entonces ella me decía,
como me dice mi hija, quiero contarte algo acerca del chico que me agrada. Y yo recuerdo, ¿verdad?, haberme colocado en la pared para que me sostuviera porque el cansancio era tal, pero yo no quería que mi hija viese ese cansancio. Yo quería poderme concentrar, así que la pared a mí me ayudaba a apoyarme y permanecer estable. Yo no sabía que mi hija se había dado cuenta de eso, pero en ocasiones cuando estamos conversando me dice, yo siempre recuerdo esa imagen tuya, de ese esfuerzo de tratar de escucharme a altas horas de la noche con todo ese cansancio para demostrar que realmente yo, ¿verdad?, te intereso. Y fíjense que la atención es algo bien básico, porque cuando ven una criatura, ven un bebé, uno de los primeros reflejos que desarrolla es la atención. No sé si se dan cuenta que con los ojitos va buscando para reconocer ese rostro de esa persona que le ama, que le cuida y que le está protegiendo, al punto que le permite subsistir, ¿verdad? O sea, continuar con la vida. Así que eso es un ejemplo básico de lo que es atender, y es lograr precisamente captar la imagen de ese rostro, pero cuando ya crecemos es captar lo que esa hija nos está queriendo decir. Y fíjense que de la acción de atender, pues se desprenden muchas cosas. Por ejemplo, esas demostraciones de valoración, como son ocuparse de esa persona, tener cuidado de ella, demostrarle afecto. Y es entender que el ser humano es suficientemente digno, ¿verdad?, como para yo ocuparme de una responsabilidad que Dios puso en mis manos, ¿verdad?, en ese tiempo en que la persona está aprendiendo a valerse por sí misma. Y es ese periodo precisamente, porque no queremos tampoco extenderlo más allá de algunos ciclos de vida donde los hijos y las hijas sí deben valerse por sí mismos y sí deben salir a la vida y hacer precisamente lo que tienen que hacer, que es vivir, ¿verdad? Así que fíjense que Dios nos ha conferido esa tarea y espera que nosotros la realicemos bien. Por eso nos las ha dado, ¿verdad?, para que la llevemos a cabo. Y ¿qué tipo de padre es el que necesita una hija? Y fíjense que yo pienso que los hijos necesitan ambos padres, papá y mamá, ¿verdad? Porque un bebé es indefenso, ha venido a la vida, no se puede cuidar solo, necesita amor, que eso es afecto. Y una buena pregunta esta tarde es, ¿estás proveyendo afecto a tus hijas? Casi siempre en esta cultura, ¿verdad?, solemos como que dividirnos por género. Entonces decimos, no, el varoncito yo estoy más cerca porque, ¿verdad?, para modelarle masculinidad, y entonces las mamás dicen, yo me encargo de las hijas. Y fíjense que cuando crecemos sin esa cercanía de esa otra figura del sexo opuesto a nosotras, pues hay como unos secos emocionales, ¿verdad?, que se crean precisamente. Hay que ofrecer abrigo, ¿verdad? Y el abrigo las mamás rapidito, ¿verdad? Tan pronto nace un bebé, lo abrigamos, nos los colocan en el pecho. Entonces esa ¿verdad?, esa cercanía de ese calorcito, de ese olor, ¿verdad? Pero obviamente para mí siempre papá debe estar ahí, porque embarazada no está la mamá sola, ¿verdad? Entonces, ambos están embarazados, ambos deben vivir el proceso precisamente del parto, ¿verdad? El alimento, que es bien importante, y la protección. Esas son cosas que a nosotros como que nos resulta bien académicas. Sí, hay que darle amor a los hijos, alimento, protección, un techo, educación, bueno, también salud, o sea, unas cosas elementales. Pero se ha preguntado si eso es suficiente, si emocionalmente nuestros hijos nos necesitan para otras cosas, como es, por ejemplo, tener una buena conversación, obtener de nosotros un consejo, poder ser guiados por padres, ¿verdad? Fíjense que eso es parte del afecto, pero ir como más a profundidad en una relación más cercana, donde yo pueda sentir que esa persona está ahí para mí. Y qué maravilloso que un padre pueda hacer precisamente este papel, ¿verdad?, con la hija. Y fíjense que Dios sabía que era mejor 2 que 1. Porque si por alguna razón meritoria alguno de ellos falta, el otro está para proveer lo que esa criatura necesita. Y aquí hemos tenido ejemplos, ¿verdad?, de hombres que han venido y han hablado de cómo ellos han criado y continúan, ¿verdad?, en presente en la vida de sus hijas. Y por generación de generación, las madres han sido quien han criado prácticamente sola, ¿verdad?, a los hijos en este sentido, en la parte afectiva, porque solemos colocarlas a ellas en el escenario privado de la casa con las cuestiones domésticas, y si hay algo sentimental, que tu madre se ocupe. Pero no, es necesario que el padre esté ahí presente. Es necesario que, así como en la educación, como es el diálogo, ¿verdad?, diario con los hijos, que el padre esté presente precisamente en la vida de las hijas, y lo vamos a estar discutiendo, ¿verdad?
Nos guste o no, fíjense que las figuras de padre y madre están estereotipadas en nuestra cultura. Se le da a los hombres unas tareas, a las mujeres otras, pero nos están convenciendo, hombres y mujeres, que entonces incursionan en tareas de unos y otros y lo bien que lo hacen. Anoche precisamente en la escuela para varones yo le decía a uno de ellos, mira que entiendo que voy a ser la conferenciante en el Congreso de Mujeres de tu iglesia. Ah, sí, claro que sí. Yo digo, quiere decir que voy a comer bien. Y me dice, ¿cómo que va a comer bien? Porque los varones entonces son los que van a cocinar porque es el Congreso de Mujeres. Entonces fíjense cómo los hombres muchas veces se desarrollan mejor que nosotras en la cocina porque lo hacen con esmero, con dedicación. Ambos padre y madre deben ser los responsables de cuidar a los hijos, de cuidar a las hijas, particularmente con este tema, ¿verdad? Y muchos hogares puertorriqueños se suscribe al varón a lo que es la protección, la defensa y la seguridad física. Pero hay una seguridad emocional que las hijas necesitan. Y los padres le pueden proveer eso. Estoy hablando de padres varones, en lo que es, ¿verdad?, acercarse a la hija y tener precisamente esa crianza, ¿no? Así que no necesariamente, ¿verdad?, se siente precisamente mientras el bebé crece, pero cuando empiezan a tener amiguitos, esa ausencia de ese padre puede llegar a sentirse muy de cerca cuando unos y otros se comparan los hogares. En tu casa hay un papá, ¿verdad? Y entonces empiezan a comparar, y mi papá fue allá y estuvo presente en tal actividad. Entonces, eso puede tornarse muy doloroso en el caso de las hijas y en el caso de los varones también. En alguna forma, entonces, ofrecemos el siguiente consejo, porque precisamente nosotros en el ejercicio de la consejería, Juan Carlos, hemos oído 1000 veces a las mujeres decir, crecí sin un padre. Y rápido asoma las lagrimitas, ¿verdad? Que sí, rápido se emocionan porque sienten la añoranza de esa figura que no está presente. Y es bueno aclarar que no siempre sucede así, que es que el padre está ausente porque se fue del hogar. No, a veces está presente. Físicamente. No, exacto, físicamente. Pero en la vida de ella, ¿no? Eso, emocionalmente no está ahí como para que pueda brindar precisamente el cuidado, el afecto, la valoración que esa niña, como el varón, también necesitan, ¿verdad? Entonces se evidencia muchas veces en cuando dicen, mi padre no era tal así como cariñoso, te dicen, ¿verdad? O no me demostraba cariño. Y con la añoranza que lo dicen, tú te das cuenta que ellas necesitaban ese afecto, aun cuando te han dicho, mami era bien cariñosa, se acercaba a mí, pero papi no estaba ese cariño en él. Y se trata de ser precisamente por ella, se trata de padres y madres que son los primeros referentes en el mundo para nuestros hijos. Fíjense que Richard E. Burgin, en lo que es su libro Estrategias de la Psicoterapia, Estrategias Espirituales en la Psicoterapia, dicen que el primer referente de Dios en la casa son los padres. Los padres con su conducta modelan esa primera imagen de Dios, porque fíjense que los niños son muy concretos. Ellos necesitan primero ver unas conductas para luego poder entender lo que son las conductas abstractas de un ser que es transparente, que yo no lo veo, que se llama Dios y que me dicen que me aman, ¿verdad? Exacto. Así que es bien importante si la figura, nosotros, aunque Dios, ¿verdad? No tiene sexo, es espíritu, ¿verdad? No es hombre ni mujer, pero nosotros en nuestra cultura tendemos a tipificarlo como un varón. Entonces, si se hace esa referencia de pequeño y mi padre está ausente, ¿cómo luego yo puedo confiar en un Dios que yo lo vi o lo tipifiqué como un varón, ¿verdad? Entonces, mira qué importante esto. Y agradecemos y reconocemos, honramos a tantas mujeres que han dicho, yo he sido padre y madre, y mis hijas no han necesitado a nadie más. Y claro, ¿verdad? Han criado muy bien, ahora las hijas pues no entran dentro de esos hogares que llamamos disfuncionales, ¿verdad? Sino que han demostrado ser pues buenas hijas, se han desarrollado muy bien, se han educado, son tremendas profesionales y la mamá lo hizo muy bien, pero bueno, claro, sin querer crear una polémica, porque hay mucha gente que dice, no, padre y madre no se puede ser, no se puede sustituir ese papel. Tú tienes tu propia opinión. Sí, yo estoy en esa línea, doctora. Yo soy de los que creo que la aportación que papá hace con su masculinidad cuando es sana, balanceada, a ese hijo y a esa hija, mamá precisamente por ser mujer no la puede suplir, pero el mismo principio aplica a papá, que no puede ser papá y mamá, porque lo que aporta la mujer, lo que aporta ella en su femineidad es insustituible. Yo soy hombre, yo no puedo proveer
unos detalles, unas características, una forma de amar, una forma de dar cariño, afecto, una forma de dar consejo que también es única de la mujer. Por lo tanto, ambos son insustituibles, aunque entiendo el concepto cuando la mujer lo usa de que he sido madre y padre a la vez. Sí, en el caso tuyo que enfatizas mucho la figura de tu mamá, ¿verdad? En lo que es la formación de tu carácter, tu personalidad. Tú sentiste que ella tuvo mucha influencia sobre ti, pero qué sabio sería que ambos contribuyesen, ¿verdad? Así que nosotros podemos definir y concluir que precisamente ambos padres son importantes. Y fíjense que Dios así lo dispuso y que, ¿verdad? Obviamente en el caso del padre, como la madre, la labor pues debe ser, ¿verdad? Criar a esos hijos. Si se diese una situación extraordinaria donde uno de los dos tiene que criar solo, que haga lo mejor posible, ¿verdad? En ese esfuerzo de poner precisamente lo que ese ser humano necesita para formarse bien y obviamente que esa calidad se sienta en cada aspecto. Pero si a alguna mujer le hizo falta esa figura paterna, precisamente es ella quien lo puede decir. Fíjense que muchas veces padres y madres como que somos los que opinamos. No, el papá tiene que estar presente. No, que no hace falta, que no estuvo y yo hice el doble del trabajo, pero nunca le preguntamos a las hijas, ¿te hizo falta ese papá? Exacto. Ajá. Y ellas son las que pueden opinar porque Exacto, son precisamente sí. las personas que están en la experiencia. Así Correcto. que son muchas las mujeres que en ese proceso de socialización manifiestan esa añoranza por la figura paterna, lo que significó para ellas que le faltara esa figura, el impacto que ha tenido principalmente en lo que son sus relaciones, ¿verdad?, de pareja. Muchas de ellas se sienten con ese deseo tan grande de afecto y en ocasiones los esposos sienten esa presión de ese reclamo de cariño que no tuvieron cuando eran más pequeñas. Así que ustedes los varones presten atención a lo que estamos diciendo en Nueva Vida, porque fíjense, nosotros queremos que ustedes atiendan a sus hijas. Y fíjate, Juan Carlos, que no me disculpé para decir esto. Lo dije con claridad. Claro. Nosotros necesitamos que presten atención a sus hijas. ¿Y qué es prestar atención? Es detenerse. Es tener contacto visual a los ojos de la hija cuando te está hablando. Es girar el rostro y mirarla. Es escucharla de manera activa, ¿verdad? Y para nosotros los psicólogos, la escucha activa es bien importante. La escucha activa es con los dos oídos y el corazón. Porque a veces escuchamos, ¿verdad?, con los oídos, pero no bajamos al corazón a ser empáticos con lo que está diciendo nuestros hijos. Afirmar con la cabeza, pero no vacíamente, sino afirmar con la cabeza lo que está diciendo, compartir tu opinión, tus inquietudes, tu afecto. Hay que leer el idioma emocional, ¿verdad?, de lo que significa lo que está diciendo la hija. Porque nosotros podemos decir, ay, eso es una tontería, ay, no llores por eso, oiga, pero es que para su hija eso es bien importante, ¿no? Exacto. Y si ella llora, pues tú tienes que decir, aunque para mí no es importante, ¿verdad? Para mi hija sí lo está haciendo. Así que si lo que te dijo tu hija requiere un abrazo, entonces dale un abrazo. Ustedes, las hijas, también deben aprender a expresarle a sus padres lo que necesitan de ellos. Si tu papá no te dio un abrazo, dile, papi, dame un abrazo. Mira, ahora necesito tu apoyo. Mira lo que yo necesito de ti. Ay, ahí va el abrazo. Eso, dame un beso. Aquí en la mejilla sonado. Yo, pues, mi padre, ¿verdad?, es un hombre ya bien adulto. Yo soy una mujer también adulta. Y yo lo visito y le digo, ¿qué falta aquí? Y él, entonces se pone a mirar y a buscar por la casa y digo, ¿qué falta aquí? Lo que falta es la expresión de mi padre que me diga, hija, bendición. Claro, yo muchas veces le digo, bendición, padre, bendición, papi. Y él me dice, Dios le bendiga, bien rápido, ¿verdad? Porque mi papá es de campo. Entonces es bien importante, ¿verdad?, sentir la bendición del padre. Y qué mayor bendición que la presencia de ese padre en la vida de una hija. Así que sí, tu hija tiene un padre y ese eres tú. Excelente. Excelente. Gracias, doctora, por este consejo que compartes con nosotros en esta tarde. ¿Cómo la gente puede comunicarse contigo para invitaciones a predicar, a enseñar? Pueden comunicarse al 787-477-5521. 787-477-5521. Ya estamos listos, Juan Carlos, para el encuentro con Magdiel Narváez el 21 de septiembre en Tacones Altos, discutiendo textos que liberan a las mujeres. Cierto. Va a estar bueno esto.